Estimados colegas, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestra segunda sesión del módulo de transformación digital y Tic-Tac-Tech, perteneciente al programa de diplomado en educación superior basado en competencias. Bueno, estimados colegas, antes de iniciar con lo planificado para la clase de hoy, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿ya? Comentarles, colegas, bueno, que el día de hoy vamos a ver algunos aspectos teóricos, en primer lugar relacionados con la inteligencia artificial, ¿ya? Si bien son herramientas que nos pueden facilitar bastante muchos labores, nos puede ayudar en el ámbito educativo, tanto como docentes, también como estudiantes, pues es importante también tener en cuenta algunos conceptos involucrados en el campo de la inteligencia artificial, ¿ya? Es por eso que el día de hoy vamos a ver desde la definición, no vamos a entrar muy a profundidad, no vamos a entrar a hablar de cuestiones complejas, pero sí algunos aspectos muy importantes que nos van a permitir también poder hacer un uso mucho más adecuado, en especial esas herramientas denominadas LLM, ¿no? Modelos grandes de lenguaje, que son como por ejemplo el más utilizado de OpenAI, que es ChatGPT. Entonces es importante también para poder sacarle el mejor provecho tener algunas consideraciones teóricas presentes, más que todo sobre el tema de la ingeniería de prompts, ¿ya? Entonces, todo eso lo vamos a revisar el día de hoy. Y posterior a eso, pues vamos a ver el tema del portal estudiante y he podido evidenciar que de igual manera hay estudiantes que hoy es su primera clase debido a que en el transcurso de la semana han formalizado su inscripción. Entonces, vamos a ver, vamos a habilitar también las consultas respectivas. Hay un estudiante que me escribió también hace un momento. Vamos a revisar el ingreso de su cuenta. Entonces vamos a abrir el espacio para que puedan consultar tal vez algunas dudas que hayan tenido los que han estado en la primera clase, en cuanto a la dinámica de trabajo también, en cuanto a las actividades evaluativas y demás, lo vamos a revisar al final de la clase, más que todo para aquellos que esta es su primera sesión, ¿ya? Entonces, bueno, la anterior clase, estimados colegas, pues habíamos revisado también algunas consideraciones teóricas relacionado a lo que era la transformación digital, ¿no? Habíamos visto también el tema de las tecnologías, es decir, las TICs, hemos visto las TACs, las TEPs, las TIPs y las TRAN, ¿no? Habíamos revisado el concepto de cada una de ellas y también lo que engloba en cuanto a algunas herramientas que categorizarían en uno de estos términos, ¿ya? Posterior a ello, pues habíamos visto el manejo de nuestra plataforma educativa de la institución, que está desarrollado dentro del entorno Moodle. Por tanto, habíamos revisado desde el ingreso, ¿no? La clase grabada, colegas, está en plataforma por si quieren revisar la última parte donde hemos visto justamente este aspecto. Habíamos revisado desde cómo entrar, cómo ver nuestra información personal, actualizar nuestra imagen de identificación y hemos navegado por algunas ventanas, ¿no? Dentro de la plataforma virtual, hemos entrado al módulo respectivo, hemos aprovechado en explicar el, el sistema de evaluación bajo el cual está desarrollado este módulo, las actividades evaluativas, y también les había explicado cómo poder enviar, ¿no? Estos tipos de actividades evaluativas que generalmente son las más utilizadas por los docentes cuando utilizan una plataforma móvil, ¿no? Si bien tenemos otro tipo de recursos a disposición, pues son estas las más utilizadas. De la misma manera, cuando se programa un examen dentro de este entorno virtual, dentro de Moodle, pues les
puesto justamente en plataforma un examen para poder practicar el procedimiento con estas preguntas tipo que suelen ser más utilizadas por los docentes, más que todo en este tipo de programas dentro de las ciencias sociales, ¿ya? Entonces, todo eso habíamos revisado la clase anterior, como les decía. Entonces, ahora nos adentraremos a lo que es el tema de la inteligencia artificial. Vamos a entrar en primer lugar a definir, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Ya? Entonces, la IA, más conocido, ¿no? Como IA, es un campo de la informática que busca, pues, crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente van a requerir la inteligencia humana. Eso es la inteligencia artificial, ¿no? Es el intento de replicar o simular la inteligencia humana justamente en máquinas. ¿Ya? Entonces, para comprender un poco mejor el concepto, podemos irlo desglosando, se podría decir, en diferentes puntos clave, ¿no? Entonces, haciendo tal vez una definición básica, la IA se refiere a sistemas informáticos que están diseñados para realizar tareas que típicamente requieren la inteligencia humana, como por ejemplo el reconocimiento visual, la toma de decisiones, la traducción entre idiomas o incluso el reconocimiento de voz, ¿ya? Un aspecto crucial de la IA es justamente la capacidad de aprender de la experiencia y adaptarse a nuevas entradas. Y esto se logra pues a través de diversos métodos, como por ejemplo el Machine Learning, ¿no? Que lo vamos a ver también qué es el Machine Learning. La IA utiliza grandes cantidades de datos para identificar ciertos patrones y con eso pues tomar decisiones. Y esto implica el análisis de datos complejos y la extracción de información útil. Estos sistemas de IA pues están diseñados para abordar problemas bastante complejos, a menudo y en algunas ocasiones de manera mucho más eficiente que los humanos. Entonces, aunque varíe según el modelo o el sistema, lo vamos a decir así, muchas IAs tienen cierto grado de autonomía, lo que significa que pueden operar con mínima o nula intervención humana una vez que son programadas, ¿ya? Y también, pues, es bastante importante entender que la IA no es una tecnología única, sino un campo amplio que engloba muchas subáreas y técnicas diferentes, ¿no? Entonces, algunas de esas áreas principales, evidentemente, son el Machine Learning, el PNL o procesamiento de lenguaje natural, la visión por computadora, la robótica y entre otros, ¿ya? Entonces, ahora les estoy mostrando un timeline o una línea de tiempo donde vamos a ver un poco algunos acontecimientos importantes relacionados con la IA, ¿no? Existen varios, pero bueno, en esta imagen que les estoy mostrando, pues hay algunos que son los más relevantes, ¿ya? Por ejemplo, vamos a iniciar hablando de la IA justamente en el año 1942. En esta fecha, pues el código Enigma es descifrado utilizando métodos que inspiran el desarrollo de la inteligencia artificial. En el año 43, Warren McCulloch propone el primer modelo de neurona artificial. En el año 49, otro científico, Donald Hebb, descubre
el aprendizaje Hebbiano. Y esta es la base justamente de las redes neuronales. En el año 1950, Alan Turing introduce justamente el test de Turing, un criterio para determinar si una máquina puede exhibir comportamiento inteligente equivalente al de un humano. ¿Ya? ¿Qué sigue luego? En el año 56 se celebra la conferencia de Dartmouth, donde se acuña justamente el término inteligencia artificial y se considera desde ahí el nacimiento formal de la IA como campo de estudio. ¿Qué sigue? En el año 61, 1961, se crea el primer robot industrial llamado Unimate. En el año 64, Joseph Weizenbaum desarrolla ELIZA, un programa de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Entonces, como ven, ya desde el 65 ya se van desarrollando justamente estos modelos de lenguaje de procesamiento natural. En los 70 más o menos hay una reducción de fondos y una reducción también en el entusiasmo debido a las limitaciones de la tecnología de la época, ¿no? Entonces, en esa década ya no se va dando importancia a lo que es el tema de la inteligencia artificial. En el año 97, 1997, Deep Blue, una computadora de IBM, vence al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, demostrando el potencial que tiene la IA en juegos complejos. Entonces es un hito bastante relevante dentro de lo que es la IA. O a ver otras fechas importantes. En el 2002, por ejemplo, iRobot, una empresa, lanza Romba, uno de los primeros robots domésticos masivos. En el 2006 se va a introducir justamente el concepto de Deep Learning. En el 2011, Watson de IBM gana el concurso de preguntas y respuestas Jeopardy, mostrando habilidades avanzadas de procesamiento de lenguaje natural. En el 2012, el algoritmo de Deep Learning AlexNet gana la competición ImageNet, marcando también un hito en visión por computadora. En el 2014, Google desarrolla el algoritmo DeepMind, que juega y aprende videojuegos sin instrucciones específicas, y ya de ahí vamos a ir avanzando al 2020, donde ya se crea lo que es el GP3, que demuestra capacidades de lenguaje ya sin precedentes. En el 2022 ya se inicia con el tema de la revolución en cuanto a la generación de imágenes por IA, y ya en el 2022 OpenAI lanza justamente ChatGPT, un modelo de lenguaje bastante avanzado capaz de realizar tareas complejas de generación y comprensión de texto, ¿no? Y ya para la gestión 2023, ChatGPT pues alcanza 100 millones de usuarios en tan solo 2 meses, ¿no? Marcando así la adopción masiva de la IA conversacional, ¿no? Entonces, más o menos, esas son algunas fechas importantes, adicionando o adjuntando a lo que tienen en pantalla. Entonces, ahora vamos a entrar a definir justamente lo que es el procesamiento del lenguaje natural, o PLN. El procesamiento del lenguaje natural es una rama en sí de la inteligencia artificial que se centra en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Su objetivo principal es permitir que las máquinas entiendan
interpreten y generen lenguaje humano de manera natural y significativa, ¿ya? Entonces, los principales objetivos de este TLN son, en primer lugar, permitir justamente que las computadoras puedan comunicarse de una manera natural con los humanos, entendiendo y generando lenguaje. Después, extraer información relevante de grandes volúmenes de datos textuales no estructurados. Automatizar tareas relacionadas con el análisis, clasificación y generación de texto. Y como otro objetivo también es mejorar justamente la interacción entre humanos y máquinas, ampliando las capacidades cognitivas. Algunas de las principales tareas del procesamiento del lenguaje natural son, por ejemplo, el reconocimiento del habla, convertir el audio de voz humana en un texto escrito, ¿no? Entonces, esto permite a las computadoras interactuar con los usuarios a través del habla. Otra tarea, el análisis del lenguaje natural. Comprender el significado y la estructura gramatical del lenguaje escrito o hablado, ¿no? Y esto pues va a incluir tareas como el análisis sintáctico, la extracción de entidades, la desambiguación semántica, etcétera. También podemos hablar de la traducción automática. Convertir texto de un idioma a otro, manteniendo el significado y la calidad del lenguaje. Y una tarea bastante interesante también es el análisis de sentimientos. Detectar y clasificar las emociones, las actitudes y opiniones expresadas en el texto, ¿no? Entonces, esas son algunas principales tareas del procesamiento del lenguaje natural. En cuanto a sus componentes esenciales, pues vamos a tener la tokenización. La han debido escuchar hablar de los tokens. Vamos a tener el análisis morfológico, el análisis sintáctico, semántico y el análisis pragmático, ¿ya? La tokenización es un paso fundamental en el preprocesamiento del texto dentro del procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Y esto pues consiste en dividir una cadena de texto en unidades más pequeñas que son denominadas tokens. Si hay algún colega tal vez que ha utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial relacionado con el tema del procesamiento del lenguaje natural, hay versiones, por ejemplo, gratuitas que tienen un límite de tokens, ¿no? Y ya después deben realizar un pago para suscribirse a la herramienta, ¿no? Entonces, estos tokens pueden ser palabras, pueden ser números, signos de puntuación o cualquier otra unidad significativa, dependiendo del objetivo del análisis. Por ejemplo, si les digo la frase, el gato come pescado, punto, esto podría tokenizarse como el, luego gato, luego come, luego pescado y luego punto. Serían 5 tokens, ¿no? Entonces, pues este aspecto de la tokenización es bastante crucial porque proporciona la base para un análisis posterior mucho más complejo, como por ejemplo el etiquetado gramatical o el análisis sintáctico. Además, también ayuda a estandarizar el texto, facilitando tareas como el conteo de palabras, la identificación de patrones y la aplicación de modelos de lenguaje, ¿ya? En cuanto a la complejidad de la tokenización, de este proceso de tokenización, puede variar según el idioma y el contexto, ¿no? Siendo particularmente desafiante justamente en lenguas que no utilizan espacios, por ejemplo, entre palabras o que tienen estructuras morfológicas complejas. Ahora, ¿a qué nos referimos con el análisis morfológico?
El análisis morfológico pues se encarga justamente de identificar y clasificar las palabras de un texto según su estructura y forma. Este análisis pues descompone las palabras en sus morfemas, que son las unidades más pequeñas de significado. Ese es el análisis morfológico. Por ejemplo, en la palabra hablando, el análisis morfológico identificaría como primero el término habl, H-A-B-L, como la raíz, y ando como el sufijo que indica gerundio, ¿no? Entonces, esta etapa también es esencial para comprender la estructura gramatical de un texto y facilitar tareas posteriores, como el análisis sintáctico y la comprensión semántica. Pero, ¿qué es, no? ¿Qué es el análisis sintáctico? El análisis sintáctico se va a enfocar en la estructura gramatical de las oraciones, ¿ya? Este proceso implica identificar y organizar las palabras en una oración para determinar sus relaciones y funciones sintácticas, ¿no? Como sujeto, verbo, objeto. Al realizar pues un análisis sintáctico se construye un árbol de análisis que muestra cómo las palabras se agrupan y se jerarquizan dentro de la oración. Este análisis también es importante para la comprensión del significado y la interpretación correcta del texto, facilitando tareas como, por ejemplo, la traducción automática y poder extraer la información. Ahora, el análisis semántico se centra en comprender el significado del lenguaje en relación con el mundo real. Entonces, este proceso va más allá de la estructura gramatical, ¿no? Como estábamos viendo anteriormente, y se enfoca en interpretar el sentido y la intención detrás de las palabras, frases o incluso textos completos. Entonces, utiliza técnicas y modelos lingüísticos avanzados para extraer y representar el significado inherente en el texto, ¿no? Y aquí considera contextos, ambigüedades y connotaciones. El análisis semántico es esencial para aplicaciones, por ejemplo, como la búsqueda semántica, la respuesta automática a preguntas y la generación de resúmenes automáticos, mejorando así la comprensión y la utilidad de los sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Y el análisis, el último componente esencial, el análisis pragmático, se va a centrar en estudiar cómo se utiliza el lenguaje en contextos reales para lograr objetivos comunicativos específicos, ¿ya? Este análisis pues va a ir más allá de la estructura gramatical y la interpretación literal de las palabras, porque va a considerar el contexto, las intenciones del hablante o escritor y cómo éstas afectan la interpretación del mensaje por parte del receptor. Se enfoca en identificar los actos de habla, las implicaturas y otros aspectos que influyen en la comunicación efectiva. Con esto, pues, permitiendo que a los sistemas que se basan en este procesamiento del lenguaje natural, comprender mejor el significado pragmático de las expresiones lingüísticas y responder de manera mucho más adecuada en diferentes situaciones comunicativas. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas tiene este procesamiento del lenguaje natural? Tenemos los asistentes virtuales y chatbots, traducciones automáticas y el análisis de sentimientos, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural es fundamental en el desarrollo de asistentes virtuales y chatbots, permitiéndoles entender y poder responder de manera natural a las consultas y comandos en un lenguaje humano. En la traducción automática, pues los sistemas de procesamiento del lenguaje natural se emplean ya prácticamente para facilitar justamente la conversación de texto entre diferentes idiomas.
El análisis de sentimientos utiliza el procesamiento del lenguaje natural para evaluar y comprender las emociones expresadas en un texto, siendo útil en la retroalimentación de productos y servicios en línea. Entonces, esas son las aplicaciones prácticas justamente del procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué desafíos futuros esperarían, ¿no?, dentro de PLN? La ambigüedad y contexto. La ambigüedad y la variabilidad en el uso del lenguaje representan desafíos importantes en el procesamiento del lenguaje natural, requiriendo avances en modelos que comprendan de manera mucho más efectiva el contexto y las sutilezas lingüísticas. La incorporación de conocimiento, otro desafío futuro. El futuro del procesamiento del lenguaje natural implica la integración de conocimientos más amplios y contextuales, permitiendo a las máquinas no solo entender el lenguaje, sino también poder razonar y contextualizar la información. Ahora vamos a ver el concepto de qué es un algoritmo y qué es una estructura de datos, ¿no? Que son conceptos bastante utilizados dentro del ámbito de la informática o la inteligencia artificial. El algoritmo o un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados y precisos diseñados para resolver un problema específico. Eso es un algoritmo, ¿no? Es como una receta detallada que guía cómo realizar una tarea desde el inicio hasta la conclusión y sin ambigüedades, ¿ya? Por ejemplo, podríamos considerar la receta para preparar una pizza. Primero, nosotros mezclamos la harina con la levadura y el agua tibia. Luego extendemos la masa y la cubrimos con salsa y queso. Finalmente horneamos durante 15 minutos hasta que quede dorado, ¿no? Entonces, cada paso es crucial y debe seguirse en una secuencia para obtener el resultado deseado. Similar a cómo un algoritmo en el tema de la computación, por ejemplo, o en cualquier otro contexto, opera para resolver problemas específicos de manera efectiva. ¿Y qué sería una estructura de datos? Esto pues se refiere justamente a la organización y gestión de datos de manera que puedan ser almacenadas y manipuladas de forma eficiente, ¿ya? Es como el armazón o esqueleto que define cómo los datos están organizados y cómo pueden ser accedidos y modificados, ¿ya? Ejemplo, nosotros vamos a suponer que creamos una estructura de datos tipo lista en la cual almacenamos nombres de estudiantes, ¿ya? Entonces, cada nombre se guarda en una posición específica de la lista, permitiéndonos agregar nuevos nombres al final o acceder de manera rápida a cualquier nombre mediante su posición numérica. Entonces, esta organización optimiza la búsqueda y manipulación de los datos, ¿no? Facilitando diversas operaciones sobre ellos en programas informáticos o en sistemas de gestión de la información. Entonces es bastante importante también en el tema de la IA, el tema de la estructura de datos, ¿no? Ya que de eso es de lo que se alimenta. Ahora, han debido escuchar o no tal vez el término de IA débil o inteligencia artificial débil y el término de IA fuerte o inteligencia artificial fuerte. ¿Qué son estos dos términos o a qué hace referencia? La IA débil, que también suele llamarse IA estrecha, se refiere a sistemas de inteligencia artificial diseñados para realizar tareas específicas y limitadas dentro de un ámbito determinado. ¿Ya? Entonces, a diferencia de la inteligencia artificial fuerte que aspira a emular
la inteligencia humana en todos sus aspectos, la IA débil está centrada en funciones concretas y no tiene capacidad de autoconciencia ni de aprendizaje fuera de su contexto programado. Esa es la IA débil. Por ejemplo, nosotros utilizamos un asistente virtual de IA débil para gestionar nuestras agendas diarias. Entonces el programa puede recordarnos reuniones y enviar recordatorios. Pero hasta ahí nomás. No tiene capacidad para aprender nuevos tipos de recordatorio sin una actualización de su programación inicial. Mientras la IA fuerte, que también suele llamarse inteligencia artificial general, se refiere ya a un sistema de inteligencia artificial hipotético que podría igualar o superar la inteligencia humana en prácticamente todos los aspectos. Entonces, para entenderlo mejor, podríamos imaginar que estamos criando a un niño, ¿ya? Al principio le enseñamos tareas específicas como, por ejemplo, atarse los zapatos o contar hasta 10. Eso sería como la IA actual, que es buena en tareas concretas, ¿ya? Pero a medida que nuestro niño crece, no solo aprende lo que le enseñamos directamente, sino que desarrolla ya la capacidad de razonar, ser creativo y aplicar lo aprendido a situaciones completamente nuevas. Entonces, de repente un día nos sorprende resolviendo un problema complejo que nunca le habíamos enseñado. Eso sería como la IA fuerte, ¿no? Un sistema que no solo realiza tareas programadas, sino que puede pensar de forma abstracta, tener conciencia de sí mismo y aplicar su inteligencia a cualquier problema o situación, justo como lo haría un humano. ¿Ya? Entonces, esa sería la diferencia o categorización entre una IA débil versus una IA fuerte. Ahora vamos a entrar a definir el concepto de aprendizaje automático, o también conocido como el machine learning. Entonces, el machine learning, pues, es un campo de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de sistemas informáticos capaces de aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia sin ser programados explícitamente para cada tarea específica. ¿Ya? Entonces, en el Machine Learning se utilizan algoritmos que permiten a las máquinas, en primer lugar, analizar datos, identificar patrones y tomar decisiones con mínima intervención humana, mejorando pues su desempeño conforme aumenta la cantidad de datos disponibles. Entonces, este proceso es importante, es fundamental para aplicaciones como, por ejemplo, el reconocimiento de voz, filtrado de spam, recomendaciones de productos, inclusive hasta en diagnósticos médicos. Entre sus técnicas, dentro del Machine Learning, pues tenemos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje supervisado se entrena un modelo utilizando datos etiquetados, ¿ya? Estos datos etiquetados pues son pares de entrada y salida esperada, lo que permite al algoritmo aprender a predecir la salida correcta cuando se le presenta una nueva entrada. Por ejemplo, si estamos entrenando un modelo para reconocer imágenes de perros y gatos, proporcionaríamos al algoritmo muchas imágenes etiquetadas como perro o gato. Entonces, el modelo aprendería a asociar características específicas de las imágenes con las etiquetas correspondientes. Y con esto, pues, va a mejorar su capacidad predictiva con cada ejemplo que va a procesar. Entonces, este enfoque es crucial para aplicaciones como, por ejemplo, el reconocimiento facial, un diagnóstico médico asistido por computadora y también el análisis de sentimientos en redes sociales. Ahora,
El aprendizaje no supervisado es una técnica de aprendizaje automático en la que el algoritmo trabaja con datos no etiquetados. Entonces busca patrones y estructuras por sí mismo, ¿ya? Imaginemos que estamos organizando nuestro armario lleno de ropa sin etiquetar. No tenemos instrucciones específicas sobre cómo clasificar las prendas, pero empezamos a notar similitudes y diferencias. Entonces, de manera natural vamos a agrupar las camisetas, los pantalones y las chaquetas, ¿no? Basándonos en sus características comunes, como por ejemplo su forma, su textura o su uso, ¿no? Entonces, quizás incluso podríamos crear subcategorías como ropa de verano o ropa formal, sin que nadie nos los haya indicado explícitamente. Entonces, de manera similar, en el aprendizaje no supervisado, el algoritmo observa los datos y encuentra por sí solo formas de organizarlos en grupos o patrones significativos sin que le hayamos dicho previamente cómo deben ser esas categorías. Entonces así descubre estructuras en los datos que quizás ni siquiera sabíamos que existían. Igual que podríamos descubrir nuevas formas de organizar nuestro armario que no habíamos considerado anteriormente, ¿no? Y en el aprendizaje por refuerzo, esta es pues una técnica en la que un sistema aprende a tomar decisiones interactuando con un entorno y recibiendo recompensas o penalizaciones por sus acciones. Para comprender mejor el aprendizaje por refuerzo, imaginemos que estamos enseñando a nuestro perro nuevos trucos. Entonces no le vamos a decir exactamente cómo hacer el truco, sino que lo recompensamos cuando hace algo cercano a lo que queremos, ¿ya? Por ejemplo, al enseñarle a dar la pata, le damos una croqueta cuando levanta la pata, aunque al principio no sea exactamente como queramos. Entonces, con el tiempo, nuestro animalito aprende qué acciones le dan recompensas y mejora su comportamiento. Entonces, de manera similar, en este aprendizaje por refuerzo, el algoritmo, que lo podemos semejar a nuestro perro virtual, digamos, realiza acciones en un entorno, recibe retroalimentación en forma de recompensa o penalización, y con eso ajusta su comportamiento para maximizar las recompensas a largo plazo. Entonces, a través de este proceso de prueba y error, el algoritmo aprende estrategias óptimas para resolver tareas complejas como jugar videojuegos o controlar robots sin que le hayamos dado instrucciones explícitas de cómo hacerlo. Otros conceptos importantes en todo lo que estamos hablando, pues es justamente el tema de las redes neuronales y el deep learning o aprendizaje profundo, ¿ya? Las redes neuronales son modelos computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos organizando una gran fiesta en nuestra casa. Entonces, cada invitado, como una neurona, vamos a asemejarlo, recibe información de otros invitados y decide si pasa ese mensaje o no, ¿ya? Entonces, algunos invitados son más influyentes que otros, al igual que algunas conexiones neuronales son más fuertes. Entonces, a medida que va avanzando la fiesta, los mensajes se propagan por grupos de invitados, y esto lo podemos asemejar como a las capas de red, transformándose y combinándose. Y al final surge un resultado. Quizás todos deciden bailar o cambiar de música. Entonces, de manera similar, en una red neuronal, la información se propaga a través de capas de neuronas que están interconectadas, cada una procesando y transmitiendo datos. Entonces, la red aprende ajustando la fuerza de estas conexiones, como nosotros aprenderíamos qué invitados son mejores para pasar cierto tipo de mensajes.
Entonces, con el tiempo, nuestra fiesta se vuelve más eficiente en producir el resultado deseado, ya sea reconocer, en este caso, en un procesamiento, en un modelo de lenguaje, sería reconocer imágenes, traducir idiomas o tomar decisiones, ¿no? Esquemáticamente, pues es como les estaría mostrando acá, ¿no? Entonces, cada red neuronal dentro de una capa, en primer lugar una capa de entrada, pues va recibiendo información, se va transmitiendo y entrecruzando en diferentes redes neuronales para al final dar un solo resultado de salida, ¿no? Entonces, en todo este proceso va el tema de las redes neuronales. Pero ahora, ¿qué es el aprendizaje profundo o deep learning? Este ya sería un subcampo del aprendizaje automático, que se basa justamente en estas redes neuronales artificiales para poder aprender representaciones jerárquicas de datos. Entonces, utiliza múltiples capas de procesamiento para extraer características de alto nivel de manera automática a partir de datos sin supervisión directa. Entonces, este enfoque permite que las máquinas aprendan a reconocer patrones complejos y realizar tareas sofisticadas como el reconocimiento de voz, por ejemplo, la visión por computadora, las traducciones automáticas y evidentemente el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces, este concepto del deep learning o aprendizaje profundo se inspira obviamente en el funcionamiento del cerebro humano, donde cada capa de neuronas artificiales procesa información en etapas sucesivas, refinando progresivamente las representaciones de los datos para mejorar la precisión y el rendimiento de los modelos, ¿no? Entonces, estos conceptos que les acabo de dar a conocer son bastante importantes y esenciales para comprender de manera general cómo funciona todo este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar un poco a lo que es ya la interacción en sí con estos modelos de lenguaje, ¿no? Cómo podemos interactuar, más que todo con modelos de lenguaje. Y aquí ya entraría el tema del prompt engineering, ¿ya? En español eso sería prácticamente ingeniería de prompt, ¿no? Entonces, ¿pero qué es? ¿Qué es esta ingeniería? El prompt engineering se refiere justamente al proceso de diseñar y ajustar los comandos o instrucciones utilizados en interfaces de inteligencia artificial y sistemas de procesamiento de lenguaje natural, ¿ya? Para obtener respuestas mucho más precisas y relevantes. Este enfoque implica la selección cuidadosa de palabras y estructuras gramaticales que ayuden a guiar al usuario o al sistema hacia la obtención de la información que uno desea o la ejecución de acciones específicas. Entonces es bien importante justamente el prompt engineering, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir mejorar la eficiencia y la efectividad de los sistemas conversacionales y de búsqueda, permitiendo una interacción más intuitiva y fluida también con tecnologías como justamente los chatbots, asistentes virtuales o ya los motores de búsqueda basados en inteligencia artificial, ¿no? Entonces es importante conocer todo este tema del prompt engineering justamente para obtener información de calidad. Generalmente si uno recurre a la IA es porque desea obtener, conocer información, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a dominar y diseñar justamente esta forma o estas instrucciones de comunicación con un modelo de lenguaje, pues vamos a sacarle el mayor provecho, ¿no? Si no sabemos, si no entendemos bien sobre el tema del prompt engineering, pues nos va a botar la inteligencia artificial cualquier cosa, ¿no? Entonces es importante tener habilidades justamente en el tema del prompt engineering. ¿Pero qué es prompt? Han debido escuchar también en varios lugares, en varios sitios en línea, webinars, libros, textos relacionados con la IA, van a escuchar siempre el tema del término prompt. ¿Y qué es? Pues un prompt sería
una instrucción o solicitud que se utiliza en contextos diversos, ¿ya? Como sistemas de inteligencia artificial, interfaces de usuario y programas informáticos, con el fin de guiar la interacción del usuario o el comportamiento del sistema, ¿ya? Entonces, un prompt es una instrucción o solicitud. Funciona como un mensaje inicial que indica al usuario qué acciones pueden realizar o qué información se espera recibir. En el tema de la IA, pues los prompts son especialmente importantes, ya que ayudan a estructurar las consultas o comandos que los usuarios emiten para obtener respuestas precisas y relevantes. Estos pueden ser textos simples o comandos complejos diseñados para optimizar la comunicación y la eficiencia del sistema en su interacción con humanos o con otros sistemas, ¿no? Entonces es como el idioma de la IA, ¿no? Por ejemplo, el tema de los prompts, saber cómo podemos realizar para darle instrucción o solicitudes y esperar justamente una respuesta coherente y adecuada. Entonces, para eso nosotros debemos aprender a crear prompts efectivos, ¿no? Entonces, como es por eso que se llama prompt engineering, ¿no? Es una ingeniería, es un arte, incluso lo considera, ¿no? El tema de crear prompts efectivos, una ciencia, ¿no? Es una habilidad crucial dentro de la comunicación en cuanto a la inteligencia artificial. Entonces, es importante justamente tener en cuenta los aspectos de claridad, especificidad, relevancia, longitud, neutralidad e iteración. Debemos tener en cuenta esos aspectos para poder crear un buen prompt efectivo, ¿ya? Entonces, en cuanto a la claridad, obviamente un buen prompt debe ser claro y fácil de entender. Debemos evitar el uso de jerga o lenguaje técnico a menos que sea absolutamente necesario. Un prompt de efectivo debe ser específico y dirigido. Debe indicar claramente qué tipo de respuesta se espera. El prompt debe ser relevante para la tarea que se está realizando. Por ejemplo, si estamos entrenando un modelo para reconocer imágenes de perros, un prompt efectivo, aquí de manera simple sería esta imagen de un perro, ¿no? Entonces, ese sería un prompt efectivo, ¿no? Y la longitud del prompt puede afectar la calidad incluso de las respuestas. Un prompt muy corto puede ser vago, mientras que un prompt demasiado largo puede ser confuso. Entonces debemos tratar de encontrar un equilibrio. También un prompt efectivo debe ser neutral y no debe sesgar las respuestas en una dirección particular. Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿no crees que este perro es adorable? Y ya estamos incitando justamente a la respuesta, podríamos preguntar, ¿cómo describirías a este perro? ¿No? Entonces debemos generar esa neutralidad. Y la creación de prompts evidentemente debe ser un proceso iterativo. Es posible que no se obtenga el prompt perfecto en un primer intento, entonces debemos experimentar con diferentes formulaciones y ajustar estos prompts en función a las respuestas que vamos recibiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para alguna labor en específica, podemos crearnos nosotros nuestros propios prompts, justamente iterando y llegando a perfeccionar nuestros prompts, ¿no? Y de esa manera nosotros podríamos hacernos incluso un pequeño catálogo de prompts para situaciones específicas, ¿no? Como por ejemplo, acá yo tengo 3 ejemplos para un mismo propósito, ¿ya? El primero, pues, es un prompt bastante corto y es así de sencillo, ¿no? Escribe una receta de pasta. Este prompt es directo y general, dejando espacio para variaciones en los tipos de pasta y recetas, ¿no? ¿Qué pasa con el segundo? ¿Qué dice el segundo prompt? Eres un chef italiano.
¿no? Ya le está dando un pequeño rol. Y crea una receta original de pasta con ingredientes tradicionales italianos, ¿no? Entonces aquí ya vamos siendo más específicos. Aquí ya te espera una receta única que destaque por su autenticidad y uso de ingredientes típicos italianos como el tomate, hierbas frescas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con este tercer prompt? ¿Qué dice? Eres un chef italiano, se le da un rol también. Crea una receta original de pasta con ingredientes tradicionales italianos y que sea fácil de preparar en casa para alguien que no es experto en cocina. Y finalmente le da un formato de salida también, ¿no? Lista los pasos en numerales. Entonces ya este prompt es mucho más desafiante, ya que combina autenticidad con simplicidad, ¿no? Requiere claridad en las instrucciones y consideración de los tiempos de cocción y técnicas accesibles para principiantes. Entonces, como ven, evidentemente entre estos tres prompts, el tercero va a tener una respuesta más aceptable, ¿no? Si ponemos el primero, pues vamos a empezar ya a divagar y vamos a ir, no vamos a obtener la respuesta o el resultado que esperamos. Pero si ya hacemos un prompt mucho más efectivo como el tercero, vamos a tener respuestas bastante interesantes y acertadas. Entonces, aquí también va justamente el tema de prueba y ajustes de prompts, ¿no? Ah, una vez que nosotros hemos creado nuestros prompts para algo en específico, por ejemplo, para generar una receta italiana, como lo habíamos visto, el siguiente paso va a ser probarlo, ¿no? Entonces, esto implica proporcionar los prompts al modelo de IA que estamos utilizando y evaluar las respuestas que genera, ¿no? Entonces, acá algunas preguntas que podríamos hacernos durante esta fase de prueba podría ser, por ejemplo, ¿el modelo entiende el prompt? ¿Las respuestas del modelo son relevantes y precisas? ¿El modelo está generando las respuestas en el formato que quiero? Si es así, pues estamos realizando bien nuestros prompts. Caso contrario, si nos está botando cualquier cosa, no es culpa de la IA, es culpa del prompt que nosotros no hemos dado. Entonces, basándonos en los resultados de estas pruebas que estamos haciendo, pues es posible que necesitemos ajustar ese prompt, ¿no? Entonces, esto podría implicar reformular el prompt para que sea más claro, ajustar el nivel de especificidad del prompt o incluso cambiar completamente el enfoque del prompt. Si no nos gusta para nada lo que nos ha respondido, pues cambiamos, empezamos de nuevo. Entonces, el objetivo de estos ajustes va a ser, obviamente, mejorar la calidad y la relevancia de las respuestas del modelo. Estas pruebas y ajustes de prompts no son un proceso que se realiza una sola vez. En su lugar, es un ciclo iterativo de mejora continua. A medida que uno prueba y ajusta sus prompts, aprende más sobre qué funciona y qué no. Entonces ya va comprendiendo mejor y ya va a poder utilizar esos conocimientos para mejorar sus prompts y las respuestas del modelo. Y finalmente, es importante también tener un método de evaluación para determinar la efectividad de nuestros prompts. Esto podría implicar el uso de métricas, por ejemplo, cuantitativas, como la precisión de las respuestas del modelo, o ya un poco más métodos cualitativos, como la revisión, ¿no? de las respuestas evidentes del modelo. Entonces es importante justamente realizar esto, ¿no? Las pruebas, ajustes, iteración y evaluación para al final tener ya nuestro prompt efectivo. Acá les estoy mostrando más o menos algunas ideas útiles que podríamos utilizar para los modelos de lenguaje, como por ejemplo ChatGPT, ¿no? Que es el más utilizado. Podemos empezar un prompt directamente con escribe, ¿no? Escribe el resumen de tal obra literaria, etcétera. Podemos empezar el prompt con actúa. Quiero que actúes como. Actúa como un experto en física cuántica y explícame el concepto de tal término para que entienda
una persona de 15 años, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos usar ese prompt, porque si directamente le decimos explícame la física cuántica, incluso nos puede explicar desde una perspectiva que no podamos comprender, pero si ya somos un poco más específicos, podemos ir ajustando y teniendo mejores resultados, ¿no? Algunos cuando inician el prompt con la palabra crea, generalmente lo suelen utilizar para la programación, ¿no? Crea el código HTML, no sé si se dice así, no soy del área, crea un código HTML para una página web, ¿no? Entonces le das las características, te crea el código. ¿No? Es bastante, los programadores utilizan bastante la inteligencia artificial. Podemos decirle, o podemos generar un prompt para que nos genere una lista, para que nos genere una tabla. Podemos empezar el prompt con traduce el siguiente texto del español al inglés. Y copiamos nuestro texto y nos va a dar la traducción. Resume el siguiente texto, ¿no? Le podemos facilitar el texto y nos va a dar el resumen. Le podemos pedir ideas, dame ciertas ideas de temas de tesis en tal área, en tal campo, etcétera, etcétera. Le podemos pedir definiciones o incluso análisis, ¿no? Entonces hay diferentes formas de utilizar estos modelos de lenguaje. Mucho va a influenciar el prompt que le estemos dando. Acá también entra un poco el tema de los tonos de escritura, ¿no? Entonces, imagínense que le queremos pedir a un modelo de lenguaje que nos genere una respuesta a una carta que nos han enviado. Entonces, acá nosotros podríamos usar los tonos de escritura, ¿no? En un tono formal, amigable, empático, autoritario, en un tono sarcástico. Entonces, imagínense si ustedes reciben un correo, entran a ChatGPT, le dicen, he recibido este correo, escribe la respuesta en un tono formal. Entonces les va a emitir una respuesta. Si hacen la misma instrucción, pero en vez de tono formal lo cambian a tono sarcástico, van a ver cómo va a ir variando la respuesta a una misma nota, a un mismo correo, ¿no? En un tono divertido, en un tono emocionado, etcétera, ¿no? Entonces es importante también, si nosotros, en función al uso que le vamos a dar, instruirle o poner dentro de nuestro prompt estos tonos de escritura, ¿ya? Entonces seguramente yo les estoy mostrando unos cuantos, seguramente debe existir muchos más, ¿no? Un tono cínico, divertido, serio, satírico, lamentoso, enérgico, cálido, frío, categórico. Entonces, si ustedes van probando lo que les indico, van a ver la gran diferencia cuando nosotros le instruimos con algún tono de escritura en específico. Entonces, de igual manera, tenemos diferentes estilos de escritura, ¿no? Y si yo le puedo pedir, por ejemplo, que me escriba un cuento relacionado a cualquier temática, y yo le digo que considere un estilo de escritura narrativo, poético, humorístico, periodístico, descriptivo, etcétera. Entonces van a ver cómo, bajo una misma instrucción, cambiando simplemente el estilo de escritura, la respuesta va a ser completamente diferente, ¿no? Entonces, según a las necesidades que nosotros tenemos, podríamos utilizar justamente estos estilos de escritura. También es necesario considerar estos tres aspectos que son también importantes para obtener, primero, para generar prompts efectivos y para luego obtener las respuestas más certeras y más deseadas, ¿ya? Y entre eso entran los términos del zero shot, one shot y few shot, ¿ya? El zero shot se refiere justamente a la capacidad de un modelo para realizar tareas o clasificaciones para las que no ha sido específicamente entrenado, ¿ya? Podríamos justamente para comprender el zero shot utilizar, por ejemplo, ChatGPT y justamente queremos que nos responda un correo electrónico. Entonces nosotros simplemente le damos el correo electrónico y le pedimos que nos genere la respuesta, ¿ya? Ahí quedaría el término de zero shot.
En el one shot implica entrenar un modelo con un solo ejemplo o muy pocos ejemplos de cada clase. Entonces le podemos pedir que, que tome, que responda a un correo electrónico, le pasamos el escrito del correo electrónico y a la vez le podemos pasar, le podemos pedir, ¿no? Considerando el siguiente ejemplo de respuesta. Y le podemos colocar una respuesta anterior que nosotros que hemos realizado alguna vez a otro correo electrónico. Entonces ahí ya le estamos dando un ejemplo de más o menos cómo queremos que se estructure esa respuesta al correo que le estamos dando, ¿no? Entonces ahí entraría el one shot, que le brindamos un ejemplo y en función de ese ejemplo pues va a aprender un poquito tal vez el estilo de escritura de la persona y en función de eso va a generar una respuesta al correo que le estamos dando. Ese sería el one shot. Y el few shot utiliza un pequeño conjunto de datos, ¿no? Entonces, con el ejemplo del correo, le podemos decir, aquí está este correo, escribe una respuesta y considera los siguientes ejemplos de respuesta. Y ahí no solo le vamos a dar una respuesta que nosotros hemos hecho a algún correo, le podemos dar 3, 4, 5. Entonces, en función de estos 5 ejemplos de respuesta, va a generar una acorde justamente al estilo que le hemos brindado en esos 5 ejemplos, ¿no? Entonces, ahí entraría el few shot. Entonces, en algunas circunstancias es importante también no solo darle la instrucción al modelo, sino poder brindarle también algunos ejemplos para que la respuesta sea un poco más óptima, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer este ejemplo. Aquí tenemos 3 prompts. Tenemos el primero, que es considerando el zero shot, y le decimos que clasifica la siguiente reseña de película como positiva o negativa, ¿no? Entonces, simplemente así, ¿no? Entonces, el modelo de lenguaje y demás, pues ya nos va a dar su respuesta, pero así sin ningún tipo de ejemplo que le estamos dando, ¿no? En función simplemente a la información que le estamos dando. Ahora, en el one shot, ¿qué podríamos poner? Primero le decimos, aquí tienes un ejemplo de una reseña de película y su clasificación, y le pasamos la reseña, ¿no? Qué película tan increíble. Los efectos especiales fueron asombrosos y la actuación fue sobresaliente. Clasificación positiva. Ese es el ejemplo que le estamos dando. Y le pedimos, ahora clasifica la siguiente reseña como positiva o negativa. Entonces ahí ya en función al ejemplo que le hemos brindado, pues ya nos va a emitir una respuesta similar, pero ya con la nueva reseña que le hemos brindado, ¿no? La película fue una pérdida total de tiempo, los actores parecían aburridos y la trama no tenía sentido y demás. En el FIO, pues le vamos a dar varios ejemplos, no solo uno. Aquí tienes algunos ejemplos de reseñas de películas y sus clasificaciones. Entonces le podemos dar 3, 4 reseñas, etcétera. Y al final le decimos, ¿no? Ahora clasifica la siguiente reseña como positiva o negativa, ¿no? Y para una misma petición podemos obtener justamente la respuesta que estamos esperando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre zero shot, one shot y few shot, ¿no? Más que todo, darle algunos ejemplos o modelos de respuesta para que ajuste a ese modelo y nos emita en función a la instrucción que le estamos dando. Tenemos otra técnica que suele llamarse COT, que esto ya entra más al tema de cálculos o numéricos, lo vamos a llamar así, ¿no? Es una técnica justamente del prompt engineering que consiste en pedir al modelo que muestre su razonamiento paso a paso antes de llegar a una conclusión final. Entonces, con esta técnica vamos a mejorar la precisión y la interpretabilidad de las respuestas, especialmente en tareas complejas que requieren múltiples pasos de razonamiento. ¿Ya? Entonces, con esta técnica, el modelo puede descomponer problemas complejos, reducir errores y proporcionar respuestas mucho más fundamentadas y transparentes, ¿no? Esto suele pasar a veces si nosotros directamente le decimos, ¿no? Calcule el resultado de 13 por 25 menos 78 más 42. Entonces, acá directamente el modelo de lenguaje que estemos utilizando nos puede dar la respuesta concreta, ¿no?
Ya creo que con las últimas actualizaciones de manera automática ya te brinda el procedimiento o el razonamiento paso a paso. Pero si no fue así, podemos usar justamente esta técnica. Entonces le pedimos que calcule el resultado y además aumentamos lo siguiente, ¿no? Muestra tu razonamiento paso a paso. Entonces ahí no solo nos va a dar el resultado final, sino va a mostrarnos paso a paso y nos va a explicar qué ha hecho en cada paso para obtener ese resultado final, ¿no? Entonces es importante también tener esta técnica en consideración. Otro aspecto importante son los hiperparámetros, ¿ya? Estos modelos de lenguaje tienen hiperparámetros que se pueden ajustar para obtener diferentes tipos de respuestas a una misma instrucción. Y tenemos dos hiperparámetros importantes, ¿no? Que son la temperatura y el top P. Ya, justamente creo que hoy en día estos hiperparámetros solo pueden ser ajustados en el caso, por ejemplo, del ChatGPT en su versión de pago, si no me equivoco, ¿no? Entonces, estos hiperparámetros son variables ajustables externamente que influyen en el comportamiento y el rendimiento justamente de estos modelos de lenguaje, ¿ya? Como les digo, pues ahora vamos a ver qué es la temperatura. Entonces, este hiperparámetro, como les dije, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, controla la creatividad y la variabilidad en las respuestas generadas. Si nosotros configuramos este hiperparámetro con un valor bajo, generalmente esto va de 0 a 1. Si le ponemos 0,2, 0,1, 0,3, entonces produce respuestas mucho más conservadoras y coherentes, siguiendo patrones más predecibles del entrenamiento del modelo. Por otro lado, si consideramos temperatura alta, como por ejemplo 0,9, incrementa la aleatoriedad y la diversidad en las respuestas, permitiendo que el modelo genere opciones más inusuales o creativas. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros colocamos un prompt sobre explicar el impacto del cambio climático, considerando temperatura de 0,3, el modelo nos podría dar una respuesta más técnica y detallada sobre las causas y consecuencias conocidas. Pero si ajustamos la temperatura a 0,9, el modelo podría ofrecernos respuestas mucho más imaginativas o incluso hipotéticas, y explorando escenarios externos o soluciones poco convencionales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos o desarrollamos un prompt, una instrucción a un modelo de lenguaje y le decimos, describe un nuevo sabor de helado considerando el hiperparámetro de 0,3, nos dice, ¿no? Podría decirnos, un nuevo sabor de helado podría ser una vainilla con trozos de chocolate y caramelo. Esta combinación clásica ofrece un equilibrio entre dulzura y textura con el sabor suave de la vainilla, complementando por el crujiente del chocolate y la dulzura del caramelo. Es una opción segura que agradaría a la mayoría de los amantes del helado. Ahora, la misma instrucción, pero considerando una temperatura de 0,9, ¿cómo podríamos esperar una respuesta? Para describe un nuevo sabor de helado, ¿no? Prepárate para probar el amanecer cósmico. Este helado futurista combina una base de leche de coco azul eléctrico con remolinos de mermelada de bayas lunares fosforescentes, salpicado con cristales de azúcar que estallan en tu boca como mini supernovas y coronado con un polvo de meteorito comestible que chisporrotea en tu lengua. Cada cucharada es un viaje intergaláctico de sabores que desafía la gravedad de tus papilas gustativas, ¿no? Entonces podemos ver cómo la respuesta con una temperatura baja es más convencional y segura, mientras que una temperatura alta es más imaginativa, ¿no? Incluso arriesgada. Entonces también han visto que el ajuste de este hiperparámetro de temperatura es también bastante importante.
Obviamente, si nosotros estamos queriendo considerar usar un modelo para hacer un cuento, una poesía, podemos aumentarle la temperatura, ¿no? Pero si lo estamos utilizando para fines más técnicos, académicos y demás, es necesario mantenerlo a una temperatura pues relativamente baja, ¿no? Tenemos este otro hiperparámetro, el top P o núcleo sampling, que es prácticamente una técnica de muestreo que controla la diversidad de las respuestas generadas por un modelo de lenguaje. En lugar de considerar todas las palabras posibles, Top P selecciona el subconjunto más pequeño de palabras cuyas probabilidades acumuladas superan el valor P especificado. Es decir, un valor bajo de este hiperparámetro, cerca a cero, resulta en respuestas más deterministas y enfocadas, mientras que un valor alto, cerca a 1, permite más variabilidad y creatividad en la respuesta, ¿no? De igual manera, si le indicamos que invente un nombre para una nueva estrella y le ponemos este hiperparámetro igual a 0,3, pues nos da este resultado, ¿no? Stellaris Prime, ¿no? Y si le damos la misma instrucción y le ponemos un top P de 0,9, nos da Citera Luminos, ¿no? Entonces, como podemos ver, con un top P bajo, el modelo tiende a elegir palabras más comunes y predecibles, resultando en un nombre mucho más convencional como el que les he mostrado, ¿no? Stellaris Prime. Pero con un top P alto, el modelo tiene más libertad para seleccionar palabras menos probables, lo que puede llevar a nombres mucho más creativos y únicos, como el que nos ha votado, ¿no? Entonces, este hiperparámetro de tope alto permite más variabilidad en la selección de palabras, potencialmente produciendo resultados mucho más diversos e inesperados. Ya, entonces ahora vamos a ir viendo un poquito este tema de los prompts con algunos ejemplos para poder un poco adecuarnos y familiarizarnos al momento de interactuar con estos modelos de lenguaje, como son, por ejemplo, el ChatGPT. Generalmente, un prompt tiene que tener esta estructura, ¿no? Para que sea efectivo y nos dé los resultados que estamos esperando. Debe tener una instrucción, un contexto, un input y un output, ¿no? Tendría que estructurarse de esa manera. Muchas veces no es necesario, muchas veces se omiten ciertas partes de la estructura, pero sería lo ideal intentar mantener para obtener resultados más precisos. Acá, por ejemplo, tenemos el siguiente prompt. Actúa como un experto en historia del arte. Compara y contrasta las pinturas La Última Cena de Leonardo da Vinci y el Guernica de Pablo Picasso y entrégame comparaciones en numerales. Entonces, aquí vemos claramente que están las cuatro partes de una estructura de un blog, ¿no? Tenemos la instrucción que se compara y contrasta. Tenemos el contexto, que sería la parte de actuar como un experto en historia del arte. Ese sería el contexto. El input sería las pinturas que le estamos indicando de La Última Cena y la Guernica de Pablo Picasso y cómo queremos que nos vote la respuesta, ¿no? En este caso le necesitamos comparaciones en numerales. Entonces, de esa manera, pues evidentemente nos va a mostrar desde un punto de vista de experto en historia del arte, la comparación y el contraste de estas dos pinturas en numerales. Entonces, bastante estructurado este programa. Aquí tenemos otro que indica, ¿no? Describe brevemente la trama de la película El Padrino. Acá simplemente le estamos dando la instrucción y el dato de entrada, ¿no? Si no es necesario, no se da el contexto y ni siquiera un dato de salida, que podría ser en formato lista, tabla, etcétera, ¿no? Acá, redacta un mensaje de agradecimiento a tus compañeros de trabajo por la ayuda brindada en un proyecto reciente y usa un estilo formal. Aquí ya vemos la instrucción que es el mensaje. En los datos de entrada o inputs de los compañeros de trabajo, ayuda brindada, proyecto reciente,
y como parte del contexto sería el estilo formal, ¿no? Y de igual manera acá, por ejemplo, le podemos pedir que calcule el tiempo que tardará en recorrer 150 kilómetros a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora y exprese la respuesta en horas y minutos. La instrucción, el calcular el tiempo que tarda. No hay contexto. Los datos de entrada es 150 kilómetros y la velocidad, ¿no? Y el dato de salida en horas y minutos. Entonces, como podemos ver, es generalmente un prompt va a tener estos cuatro componentes, ¿ya? Acá también les puedo mostrar algunos ejemplos comparativos de un prompt genérico y un prompt efectivo. Por ejemplo, le podemos decir busca información sobre gatos, ¿no? Bastante general ese prompt. Pero podríamos hacerlo un poco más efectivo, ¿no? Le podríamos decir, proporcióname datos detallados sobre las características físicas y comportamentales de los gatos domésticos, destacando su relación con los seres humanos a lo largo de la historia. Entonces está mucho más elaborado ese prompt que simplemente ponerle busca información sobre gatos. De igual manera, acá, ¿no? Escribe una poesía y ya. Nos va a dar, evidentemente nos va a dar, pero podemos hacerlo un poco más efectivo o más específico. Crea un poema breve que celebre la belleza efímera de la naturaleza al amanecer, destacando la armonía entre el sol ascendente y las aves que comienzan su canto matutino. Entonces ya le estamos dando mucho más contexto sobre la poesía. Ya acá igual, ¿no? Podemos decirle, resuelve la ecuación 2x más 5 igual a 15, y ya. O podemos decirle, encuentra la solución exacta para la ecuación 2x más 5 igual a 15 y explicando cada paso del proceso algebraico utilizado. Entonces, en el primero nos va a dar el resultado directamente y en el segundo, pues ya nos va a brindar eh, el procedimiento paso a paso, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver justamente estos modelos de lenguaje más utilizados. Ya hoy en día debe haber como 7, 8 modelos de lenguaje diferentes, pero ahora les voy a mostrar los tres más utilizados, ¿no? Y evidentemente vamos a empezar con el modelo de lenguaje de OpenAI, que es el ChatGPT, ¿no? Entonces es un sistema de inteligencia artificial que pertenece a la familia de los GPTs, ¿no? Generative Pre-trainer Transformer. Eso es lo que significa GPT. Entonces, utiliza modelos de lenguaje basados en redes neuronales como el GPT-3. Entonces, este sistema está diseñado para mantener conversaciones naturales con usuarios humanos, responder preguntas, generar texto y realizar diversas tareas basadas en lenguaje natural. ChatGPT pues es capaz de comprender el contexto de las conversaciones y proporcionar respuestas coherentes y relevantes, lo que lo hace bastante útil en aplicaciones como, por ejemplo, asistente al cliente automatizada, tutoría virtual, generación de contenido y mucho más, ¿no? ChatGPT, pues, con su capacidad para aprender y mejorar con el tiempo a partir de grandes cantidades de datos, lo convierte en una herramienta versátil para mejorar la interacción humano-computadora. Tenemos el Gemini, que es de Google, que es una plataforma avanzada también de inteligencia artificial, diseñada para procesar una amplia gama de información compleja, incluyendo textos, códigos de programación y otro tipo de datos estructurados y también no estructurados. A diferencia, por ejemplo, de otros modelos como el ChatGPT, Gemini no solo es un asistente de conversación, sino una herramienta multifuncional que puede analizar, interpretar y generar respuestas basadas en datos específicos. Entre sus usos o aplicaciones podríamos incluir la creación de itinerarios personalizados, la gestión de datos complejos en entornos empresariales y la automatización de tareas complejas que requieren un procesamiento más avanzado de información. Y tenemos también copilots, ¿no?
que es un asistente de inteligencia artificial desarrollado por Microsoft. Pues ha sido diseñado para mejorar la productividad y facilitar tareas complejas mediante la generación automática de contenido y sugerencias en diversas aplicaciones. Entonces funciona integrando el modelo del lenguaje extenso de generación de texto, lo que le permite a los usuarios obtener ayuda contextualizada en tiempo real mientras trabajan en documentos, presentaciones u otro tipo de proyectos creativos. Este modelo de lenguaje no solo asiste en la redacción y edición de texto, sino que también puede generar código en entornos de desarrollo, ofreciendo funciones predictivas y recomendaciones personalizadas que optimizan justamente el flujo de trabajo y potencian la creatividad, ¿no? Este Copilot es bastante interesante, si lo han utilizado, da respuestas mucho más técnicas, lo podríamos decir así, solo que es bastante limitado en su versión gratuita y su fuerte justamente es en el tema de la programación, ¿no? Incluso su herramienta de generador de imágenes de Microsoft es bastante buena, te genera imágenes bastante certeras en función al prompt que le estamos dando comparado con otro tipo de herramientas, ¿no? De imágenes mucho más reales y demás. Entonces, esas serían las tres herramientas de inteligencia artificial más utilizadas que les puedo dar a conocer. Ahora, estimados colegas, registraremos la asistencia para la clase de hoy. Alizares Sanabria de Vilca María Elena. Amador Cardona Cristian. Ancari Barco Sonia. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Antequera Janco Marlene. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Valdelomar Párraga Loida. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Barja Alejandro Anaí. Bruno Canido Creydi. Castillo Ruiz Jairo. Céspedes Peñafiel Cristian. Presente, Inge. Ya. Chávez Quintari Walter. Paradigma total. El docente deja de ser el centro. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Chincha Mendoza Edith. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Condori Juan. Flores Farel Milson. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Herrera Grover. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Herrera Livio. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Jauregui Mora María Teresa.
Justiniano Hoyos David. Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches. Ledesma Amurrio Edson. Aquí presente, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Limpias Guardia Edson. Oporto Silva Adriana. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Paniagua Puneira Liz. Buenas noches, presente. Buenas noches. Peñalosa Valdivieso Joseph. Buenas noches, presente. Buenas noches. Rosales Salazar Heidi. Presente, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Taborga Salvatierra Gabriela. Muy buenas noches, presente. Buenas noches. Tapia Murillo Benjamín. Buenas noches, presente, ingeniero. Buenas noches. Torrico Aliaga Jonathan. David Vaca Oyola. Velázquez Choque Yasmín. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Zárate Bernal Yamila. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Ahora sí, colegas, ¿alguien se ha hecho pasar la lista? Grady Liliana. A ver, nuevamente, o escriban en el chat para que no se entrecruce, por favor. Ingeniero, buenas noches. Ya le estamos escribiendo Ya. al chat, por favor, se fija. Gracias. Ya. Siguiente. Loida ya. Sanabria. Ya. Buenas noches, Inge. Mi nombre es Porfirio Paina Choque, no estoy en la lista. Recién esta semana me he escrito. Sí, ese debe ser el motivo estimado. Ya, no se preocupe, vamos a regularizar con el área que corresponda, mientras lo vamos a registrar de manera manual. Ya están, creo, todos registrados. Ahora sí, les mostraré el portal de estudiante, colegas. Eso más le vamos a ver el día de hoy. Ya, pero para poder mostrarles voy a tener que, no puedo ingresar con un usuario ficticio. Entonces, antes de mostrarles la pantalla, voy a ingresar los códigos de acceso de uno de ustedes al azar, ¿ya? Para poder explicarles. Denme un momentito.
Dinar Sánchez, ¿no? ¿Cuándo se ha escrito, estimado Dinar? ¿Cuándo se inscribió? ¿O colega? Creo que el anterior ya me indicó, ¿no? Si Cito me puede confirmarlo, vamos a ver ahorita. A ver, vamos a ver ahorita. Un momentito, colegas, por favor. Ya, ahora sí, les mostraré. Ya, colegas, ahora sí, he ingresado ya con la cuenta de uno de ustedes. Y ahora vamos a acceder a la ventana de pagos, ¿ya? Acá. Entonces, si ingresamos acá, vamos a acceder a nuestro portal estudiante. Entonces, yo voy a ingresar acá. Y les va a pedir nuevamente que ingresen sus datos de acceso, ¿ya? Voy a ingresar de nuevo. Son los mismos, el cual se les llama, por favor. Ya, entonces yo estoy ingresando en este momento el usuario y contraseña. ¿Ya? Y ya estaríamos, colegas. Entonces, esto más voy a explicarles. Este portal está dedicado netamente a nuestros estudiantes, colegas, ¿sí? Entonces, es relativamente un portal nuevo que estamos implementando, que va a tener dos objetivos principales, ¿no? Uno va a ser el tema de poder ver y hacer control de sus cuotas mensuales. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, no se ve nada acá por mediante
donde estamos pasando clase o alguien puede ver por dónde está explicando. Sería bueno que pueda repetir cómo ingresar nuevamente hasta allí. Ya, pero se ve normal, ¿no, colegas? Tal Sí, vez sí, se ve normal. el colega está con alguna dificultad en cuanto a la conexión a internet. Pero vuelvo a explicar ya. Estoy acá en la plataforma, esto lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no ven? Están viendo ahorita la pantalla principal del módulo, lo habíamos explicado. Y dentro de la barra de menú lateral principal tenemos la página principal de Moodle, área personal, mis cursos y la última se denomina pagos. Entonces yo voy a presionar acá y justamente me va a salir este portal donde van a ingresar el mismo usuario y contraseña que utilizan para Moodle, ¿ya? Entonces ingresan y les va a salir esta pantalla principal, ¿ya? Y como les decía, colegas, a ver, lo vamos a hacer más pequeño para que se vea este lado. Ahí estoy. El objetivo principal de este portal va a ser justamente el control de sus pagos. Es decir, que acá van a poder visualizar la cantidad de cuotas que ustedes ya han cancelado, la cantidad de cuotas que les falta y también a través de este portal ustedes van a poder realizar la cancelación de una de sus cuotas, ¿no? De una manera un poco más rápida a través de la generación de un código QR, ¿ya? Entonces, miren, acá en la parte izquierda va a haber una barra de menú vertical en este caso, y hay varias formas de acceder al pago, ¿no? Podemos irnos a través de esta ventana de mis programas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver todos los programas a los cuales nosotros estamos inscritos. Si fuese primera vez, pues simplemente vamos a poder visualizar uno, ¿ya? En este caso, bueno, este usuario, pues, seguramente ha estado inscrito, bueno, acá dice que, ¿no? Ha estado en este programa en la sede de Tarija, pero ahora está cursando un Oruro. Y acá está, ¿no? Entonces, acá nos vamos a ir, colegas. Estamos en el recuadro del programa y también tiene un menú desplegable. Y me voy a ir a plan de pagos. ¿Ya? Entonces, acá, colegas, vamos a poder ver nuestro plan de pagos. Aquí está. Este programa, pues, consta de una matrícula y 6 pagos, ¿no? Que van a contemplar el total de la colegiatura. Y acá simplemente sus pagos pendientes. ¿Ya? Van a poder visualizar también el recibo. Y a través de este botón van a poder cancelar. ¿Ya? Presionamos y vamos a llenar estos datos. Por ejemplo, acá, cédula de identidad, colocan su número, razón social, su correo electrónico activo y su número, en este caso, el que esté vinculado con WhatsApp. ¿Ya? Una vez que ustedes van a colocar esta información, van a presionar en generar QR, entonces se va a habilitar un código QR, ustedes escanean ese código ya sea con su banca electrónica o alguna billetera móvil que tengan y de esa manera pues van a poder realizar el pago. ¿Ya? Ingeniero, una consulta en razón social, ¿qué pondríamos? Si no necesitan factura, van a poner simplemente su apellido o su nombre, pero algunos requieren la factura, hasta incluso pueden colocar el NIT, su número de NIT y su razón social, ¿ya? Si no requieren, pues simplemente pueden colocar su nombre. Entonces, una vez llenada toda esa información, van a presionar en generar código QR y se les va a habilitar, ¿ya? Una vez que cancelan, esto se va a cambiar. El estado ya va a estar apagado y van a poder visualizar justamente su comprobante. ¿Ya?
Ok. Si no me Ahí equivoco. al lado de la documentación donde dice complemento, ponemos a qué departamento pertenece nuestra documentación. No, cuando el complemento hace referencia, hay carnets que tienen algún código guión y tienen algún código más. A eso se refiere. Perfecto, gracias. ¿Ya? Y de esa manera, colegas, pues tranquilamente, sin importar el horario, pueden realizar el pago de su siguiente cuota mensual. ¿Ya? Ya podríamos ir pagando ese que está habilitado, ¿no? Sí, porque si no me equivoco, estimados colegas, en la sesión inaugural se les ha indicado, ¿no? Que generalmente el pago de colegiaturas, el pago mensual se lo debe realizar por parte de ustedes hasta el 15 de cada mes, si no me equivoco. Entonces, dentro del procedimiento automático, aquellos que no hayan pagado hasta esa fecha, pues sufren el bloqueo de plataforma, ¿no? Entonces, es bueno ya tener sus pagos al día para no tener esta dificultad, ¿ya? ¿Se ha entendido, colegas? ¿Alguna consulta, alguna duda? El caso de la colega Dinar Sánchez voy a revisar bien. Inge, buenas noches. ¿Y los que recién nos hemos inscrito y hemos pagado la primera letra? En este caso han debido cancelar el matrícula y la primera cuota, ¿no? Entonces, Correcto. la siguiente tendrían que hacerlo en febrero hasta el 15. Ingeniero, una consulta. ¿Y si nos sale error al momento de pagar? Porque varias veces sale error. No tendría que salir, pero si es que, que le sale algún error, comunican mediante el grupo de WhatsApp, ya que también ahí está el responsable del área contable para poder verificarlo, ¿no? A la brevedad posible y ver qué estaría pasando, ¿ya? Ahora antes, si no hay más consultas, colegas, antes de finalizar la clase. Buenas noches. Dígame. ¿Cómo ingreso a la página Moodle? Desde la anterior clase le estoy pidiendo, por favor, cómo se ingresa y no me ayuda. Hay un link que se le ha mandado mediante mensaje privado, ¿no ve? No me ha llegado mensaje privado. A ver, dígame su número, por favor, voy a verificar ahora. 700-14689. 14689. 700-14689. Ya, se le ha enviado en fecha 17 de enero, por favor. Le voy a poner un puntito para que seguramente ahorita va a poder verificar, ¿ya? Ya. Sí, recién me ha llegado. Ya, sí, para que vean, el 17 de enero ya se le envió, ¿no ve? Sí. Ya. Con esta información ingresa, por favor. Muchas gracias. Creo que hay varios colegas que es su primera clase. Les compartiré el link de la primera clase justamente, donde explicamos todo ese procedimiento de ingreso a el chat de la sala. Ya ahorita les estoy compartiendo. Entonces, la parte final es donde vamos explicando el ingreso, colegas. Lo pueden revisar. Y en cuanto a las actividades evaluativas, colegas, vamos a poner como fecha límite de entrega de todas las actividades, ¿ya? Acá está, pueden ver, ¿no? Son 4 actividades que deben enviar. La asistencia va a ser considerada sobre 10, total los 100 puntos, hasta la fecha sábado 7 de febrero, ¿ya? Les he habilitado la consigna de todas las actividades para que puedan ya gestionar un poco su tiempo y
no hacerse vencer los plazos. Ahora, en la siguiente clase, colegas, pues vamos a revisar también algunas herramientas que les va a permitir también elaborar o realizar las actividades 1 y 2. Como les decía, de todos modos, ustedes ya tienen las consignas a disposición. Si tienen, ya pueden realizarlo. Si tienen las competencias específicas para cada actividad, de todos modos, vamos a explicar algunas herramientas. Aclaro que no son las únicas para poder realizar ambas actividades, pero de todos modos yo les voy a mostrar esa alternativa para que puedan realizarlas, ¿ya? Ahora, colegas, voy a revisar justamente el casito de la colega Sánchez. Y las personas que no estén pudiendo ingresar, no les esté reconociendo y demás, mándenme ahorita un mensaje privado, por favor. Voy a finalizar la clase, pero voy a regularizarlo hoy mismo. ¿Ya? Ingeniero, ¿al WhatsApp o a dónde se le va a enviar el mensaje? Al WhatsApp, por favor. Mándenme. Inge, yo no tengo plataforma tampoco, nada. Inge, o sea, ahorita es lo que estoy viendo. O sea, no sé dónde ingresar, Inge. Ya, bueno, mándenme ahorita. La colega, por ejemplo, Dinar ya me ha escrito, entonces ahorita lo voy a verificar. Mándenme todos los que me estén hablando un mensajito al WhatsApp. En el grupo les he colocado el link de la clase de hoy, ese es mi número, entonces mándenme un mensaje privado. Por favor, colegas, hoy mismo, como les decía, finalizo la clase y voy a empezar a regularizar todos estos casitos que no estén pudiendo ingresar, ¿ya? Ahorita solo la colega Dinar me escribió, entonces escríbanme, por favor. Hoy mismo vamos a solucionar todo eso, ¿ya? Guárdense el link que les he enviado de la primera clase, los que se han inscrito en el transcurso de la semana. Y si no hay más consultitas, colegas, nos vemos el siguiente sábado. Ahí vamos a revisar. A la colega Gabriela. Sí, generalmente este módulo de tecnologías, colegas, lo vamos a llevar sí, más o menos hasta las 9, ¿ya? Pero los módulos regulares del programa lo van a llevar hasta las 10 de la noche. Doctor, disculpe, ingeniero, perdón, ¿qué número del WhatsApp es de usted? Entra al grupo del programa, colega, y el mensaje que envié, el link de la clase, ese es mi número. Ahí me escribe. En ese grupo no me habrán agregado, ingeniero, porque no me aparece a mí un mensaje. Solamente a mí me enviaron a mi privado el link para ingresar a las clases. ¿Cuál es su número? 75 3 veces 3 808. Ya. Ahora Yo sí. también, ingeniero, no estoy en el grupo de WhatsApp. Ya. Mándeme, ya le escribí, colega, mándeme su nombre. Colega Solange, por favor, también su número, dígalo. 609-41330. De igual manera, por favor, mándeme su nombre completo. Colega Macedonio ya me llegó. Colega Paina también. Entonces, ahorita mismo voy a ir regularizando, ¿ya? ¿Alguna otra consultita más, colegas? Ya tienen que empezar a hacer, ¿no? Para que tenemos prácticamente 2 semanas para que realicen todas las actividades. Por lo menos ya pueden hacer el foro y la evaluación final, ¿no? Que está muy independiente a lo que estamos avanzando en clases, ¿ya? Es a través de la lectura de un pequeño
artículo y es una evaluación teórica. ¿Ya? Entonces, estimados colegas, si no hay más consultas, revisaré en este momento estos casitos que no pueden ingresar. Y ya, sí, no se preocupe, colega, hoy mismo vamos a solucionar los que no pueden ingresar, ¿ya? Para que puedan revisar todas las consignas y demás. ¿Ya? Entonces, si no hay más consultitas, les deseo muy buenas noches, muy buen fin de semana y nos vemos el día sábado. Que tengan muy buenas noches, estimados colegas. Buenas noches, Inge. Si no les aparece alguna pestaña o no están visualizando algo, colegas, también mándenme capturita de pantalla para decirles qué está pasando, ¿ya? Para poder ver mejor su consulta. Ingeniero, ¿podría brevemente explicar por dónde empezamos porque las actividades? ¿En qué link? No, es indistinto, colega. Les he puesto ya a disposición, no necesitan tener un orden para realizar las actividades. Sí tienen ya las consignas, como les decía, pueden empezar con el foro, ya aquí varios colegas ya están respondiendo la pregunta, bueno, dos, la consulta, y como les decía, podrían ya también dar el examen, ¿no? Que es a través de la lectura de este artículo que lo tienen aquí abajo, que no es extenso, deben tener más máximo. ¿En qué parte se encuentra eso? Disculpe. En plataforma, en la sección de actividades evaluativas, estimado. Ahí está todo. Ahorita yo estoy ingresando con la cuenta de una de ustedes. Entonces, todo lo que están viendo tendrían que visualizar también ustedes cuando ingresen a la plataforma. ¿Ya? En actividad 1, actividad 2, ¿no? Exactamente. La actividad 1 es digitalización. El objetivo principal es digitalizar documentos, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero aquellos que ya tengan esa habilidad adquirida la pueden también empezar a realizar. Y la actividad 2 es elaborar un flujograma, ¿ya? Que lo vamos a ver también. Vamos a ver alguna herramienta en la siguiente clase, ¿ya? Entonces, ya tienen las consignas, colegas, entonces ya pueden ir gestionando su tiempo. Perdón, no les estaba mostrando. Aquí está. ¿Ya? Ya, colegas. Entonces me pondré a regularizar y nos vemos el siguiente sábado. Que tengan muy buenas noches.